Nuevo fanfic en camino. ¿Cansado de los mismos universos alternativos? Pues prepárate para Naruto. First Steps. ¿De qué trata? Un nuevo universo alternativo donde muchas cosas son diferentes. No existen Sasuke, Sakura ni Kakashi como los conoces. El clan Uchiha fue exterminado en la Segunda Guerra Shinobi. Naruto creció en la pobreza extrema, con una infancia similar a la de Denji, Chainsaw Man. Masashi Nara, hermano mayor de Shikamaru, es el quinto Hokage. Kazuhiko, el hombre más fuerte de Konoha y un sensei desastrosamente aburrido, entrena al equipo 7. Nuevos personajes. Tsumugi. Una arquera sin chakra, caótica y carismática. Tsubasa. Un espía pacifista y genio del romance. Yamato Uzumaki. Otro Uzumaki, alumno de Jiraiya. ¿Qué esperar? Acción trepidante, comedia absurda y situaciones hilarantes, momentos emocionales que te robarán el aliento. Un Naruto diferente, pero con el mismo corazón de siempre. Estaré subiendo un nuevo capítulo cada viernes por la noche. No te lo pierdas, porque el caos está por comenzar. Dejen su like y sus comentarios para saber qué opinan. Les estaré leyendo. Naruto. First Steps capítulo 1. Un nuevo comienzo. Con Konohagakure, la aldea más poderosa del mundo, iniciaba una mañana pintoresca y pacífica. El sol bañaba las calles con una luz dorada, los aldeanos abrían con calma sus comercios y el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores. En cuestión de minutos, las calles principales bullían con el tranquilo ajetreo de la vida diaria. Eran las 9:88 de la mañana. Todo era calma. En la entrada de su tienda de frutas, un anciano estaba sentado en su sillón de mimbre, observando con placidez el ir y venir de la gente. Con un periodismo profundo, se llevó una taza de té a los labios. Anciano. Qué día tan tranquilo, pero la paz en Konoha era un frágil cristal. Y todo se quebró en un solo segundo. Un grito agudo cortó el aire desde la distancia, seguido por el sonido de varios cuerpos moviéndose a gran velocidad por los tejados. Voz Shinobi, a lo lejos. Detente, Uzumaki. Al escuchar ese apellido y los gritos de persecución, el rostro del anciano vendedor se descompuso. Su expresión de paz se transformó en un profundo y resignado fastidio. Dejó su taza a un lado con un suspiro que cargaba el peso de la experiencia. Anciano. Mierda, ahí viene. Adiós, tranquilidad. Como si sus palabras fueran una profecía autocumplida, una figura rubia y explosiva irrumpió en la escena como un torbellino de color naranja. Naruto Uzumaki, con una sonrisa salvaje y un robo recién cometido, una barra de pan, en sus manos, esquivó un barril por los pelos. Naruto. Gritando mientras corre, lo siento, es para una buena causa. Justo detrás de él, 3 shinobis de baja graduación aparecieron jadeando, con el polvo de la calle adherido a sus uniformes. Shinobi 1. Uzumaki. Devuelve eso. Pero Naruto ya había desaparecido entre la multitud, dejando atrás un rastro de caos, clientes sorprendidos y un anciano vendedor que solo podía refunfuñar mientras recuperaba su sillón, sabiendo que su día tranquilo había terminado abruptamente. El nuevo comienzo para Naruto, claramente, no sería silencioso. Naruto corría a toda velocidad, esquivando puestos y saltando charcos con la agilidad de quien conocía cada grieta de su aldea. Tenía un solo objetivo: llegar a la academia antes de que Iruka o, peor aún, el propio Masashi, aparecieran. Se había escapado con astucia, deslizándose por una ventana del salón en el preciso instante en que Iruka salió por la puerta. Ahora, con la adrenalina bombeando en sus venas, devoraba el pan robado mientras corría, las migas espolvoreando el aire a su paso. Naruto, entre jadeos y mordiscos. ¡Ja! Lo logré. Ni Iruka-sensei ni ese frío de Masashi ni Ime. Su pensamiento triunfal se cortó de golpe. Al doblar una esquina que lo llevaría directo a la academia, una figura alta y tranquila bloqueaba completamente el callejón. Era Masashi Nara. El quinto Hokage no parecía enfadado. Ni siquiera molesto. Su expresión era la de siempre. Una mezcla de aburrimiento profundo y aguda percepción. Llevaba su chaqueta de Jonin colgando holgadamente de los hombros y sus manos estaban metidas en los bolsillos del pantalón. Masashi.
Con una voz plana, sin reproche, la lógica dicta que si robas, no deberías regresar a la escena del crimen usando la ruta más directa. Naruto se detuvo en seco, casi atragantándose con el último pedazo de pan. Tragó en seco. Naruto. No fue un robo. Fue un préstamo forzoso. Es el día de los equipos y no había desayunado. Masashi observó las migas en la comisura de los labios de Naruto. Un leve, casi imperceptible, suspiro escapó de sus labios. Masashi. Tu definición de préstamo es tan ilógica como tu sentido de la puntualidad. Hizo una pausa, midiendo a su hermano menor. Iruka está a 2 minutos de aquí. Si das toda la vuelta por los tejados del distrito oeste, podrás entrar por la ventana trasera del almacén sin que te vea. Naruto lo miró fijamente, sin comprender. ¿Le estaba ayudando? Masashi. No es una ayuda. Es eficiencia. Es más problemático para mí lidiar con tu regaño que con tu pequeña fechoría. Ahora vete. Giró sobre sus talones, desinteresado. Y, Naruto, no hagas que este nuevo comienzo sea más tedioso de lo necesario. Sin esperar respuesta, Masashi se fundió con la sombra de un edificio, desapareciendo. Naruto, con el corazón aún acelerado pero con una ruta de escape clara, no lo pensó 2 veces. Con una nueva sonrisa de complicidad, escaló la pared más cercana y comenzó a saltar de techo en techo, rumbo a su futuro. Iruka caminaba por el pasillo de la academia con un suspiro pesado. No necesitaba ser un genio para saberlo. De una manera u otra, Naruto había hecho algo. El silencio anormal que venía del salón era la primera pista. Iruka, en sus adentros. Solo espero que no sea tan complicado lidiar hoy con Naruto, o con la misma Tsumugi. Al llegar a la entrada del salón, se detuvo. Contó mentalmente hasta 3, preparándose para el caos. Con otro suspiro, abrió la puerta y entró. Lo que encontró no era el caos que esperaba, sino algo mucho más sospechoso: el orden. Todos sus estudiantes estaban sentados en sus lugares. Demasiado quietos. Demasiado rígidos. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Iruka notó que varios de ellos estaban pálidos, sudando ligeramente, como si acabaran de presenciar algo que los había dejado paralizados. Su mirada, por inercia, se dirigió hacia el rincón de Naruto. Y allí estaba. En su asiento. Exactamente donde se suponía que debía estar. Pero algo no cuadraba. Naruto estaba completamente sofocado, con el rostro enrojecido y el pecho subiendo y bajando con dificultad mientras intentaba recuperar el aliento. Gotas de sudor le resbalaban por la sien. Parecía que acabara de llegar de correr un maratón. Iruka levantó una ceja, la incredulidad pintada en su rostro. Su mirada luego se desvió hacia Tsumugi. Ella estaba en su asiento, como siempre, en su pose característica de vaga, con la cabeza apoyada en el brazo y los ojos cerrados, fingiendo estar profundamente dormida. O tal vez no lo fingía. El contraste era absurdo. Naruto, a punto de sufrir un colapso, y Tsumugi, en una paz absoluta. Iruka. Cruzando los brazos Uzumaki, ¿quieres explicarme por qué pareces haber luchado contra una manada de toros para llegar a tu asiento? Naruto solo pudo levantar la vista, con una sonrisa forzada y nerviosa, sin aliento para articular palabra. La escena era tan ridícula que incluso Iruka, a pesar de su exasperación, sintió que una sonrisa se asomaba. El primer día del nuevo comienzo de Naruto, claramente, no sería aburrido. En otro rincón del salón, lejos del drama jadeante de Naruto, Shikamaru Nara estaba desplomado sobre su escritorio, su postura clásica de qué molestia ya en pleno efecto. A su lado, Chiji abría tranquilamente una bolsa de papas fritas, mientras que Airi Yamanaka, una chica de cabello rubio y ojos curiosos que ocupaba el lugar que en otro universo fue de Ino, observaba la escena con interés. Su mirada se clavó en Tsumugi, quien parecía profundamente dormida en su asiento. Airi. Susurrando, inclinándose hacia Shikamaru. Oye, Shikamaru, ¿en verdad está dormida? Sin levantar la cabeza del escritorio, Shikamaru respondió con una voz cansina que solo sus amigos más cercanos podían oír. Shikamaru. ¿Y tú qué piensas? Airi, estuvo dormida desde que entramos.
Chiji masticó thoughtfulmente una papa frita, asintiendo en silencio. Él también había notado lo mismo. Airi. Sus ojos se abrieron un poco más, comprendiendo o sea que lo vio todo. Su mirada viajó hacia Naruto, que seguía intentando recuperar el aliento, y luego de vuelta a la aparentemente dormida Tsumugi. ¡Qué chica más rara! Shikamaru. Troublesome, con Uzumaki de por sí ya es un lío. Ahora tenemos a una que finge dormir para observar todo sin ser molestada. Giró la cabeza apenas para mirar a Airi. Este año va a ser un fastidio de verdad. Mientras Iruka comenzaba a hablar al frente, explicando la importancia de la asignación de equipos, un pequeño triángulo de observadores en el salón ya había descifrado una de las primeras dinámicas del nuevo año. Nada era lo que parecía, y la paz era solo una fachada temporal. Iruka se sentó en su asiento con un gesto de resignación. El ambiente en el salón era una mezcla de nerviosismo y expectación. Iruka. Bien, chicos, pongan atención. Ahora diré los equipos. Todos los alumnos, sin excepción, observaban a Iruka con una concentración absoluta, o casi todos. Naruto seguía agitado, rogando por no tener un colapso cardíaco en plena clase. Junto a él, Tsumugi permanecía imperturbable, dormida como si el mundo exterior no existiera. Pero faltaba alguien más. Una ausencia que no pasó desapercibida para Iruka, quien suspiró internamente. Justo cuando abría la boca para anunciar el primer equipo, la puerta del salón se abrió de repente. Cric. El sonido interrumpió el momento tenso y todas las miradas se dirigieron al recién llegado, excepto las de Naruto, que seguía en su lucha por respirar, y Tsumugi, que ni siquiera se inmutó. Iruka. Con un tono de fastidio familiar vaya, como siempre tarde, señor Tsubasa. En el marco de la puerta, Tsubasa se encontraba de pie, con una sonrisa tranquila y un aura de serenidad que contrastaba con la situación. Tsubasa. Lo siento mucho, es que me perdí. Una gota de sudor frío apareció en la sien de casi todos los presentes. Vaya mentira. Era un secreto a voces que Tsubasa llegaba tarde simplemente porque le aburría venir a la academia. Su excusa era tan transparente como su falta de interés. Iruka negó con la cabeza, resignado. Con Tsubasa en el salón, el trío de problemas potenciales, Naruto, Tsumugi y Tsubasa, estaba completo. El año escolar prometía ser interesante. Con todos finalmente en sus asientos, Iruka respiró hondo. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un kunai. Iruka. Bueno, ahora diré los equipos. Todos estaban al borde de sus asientos, listos para escuchar su destino, excepto Naruto, quien tuvo que correr hacia la ventana, jadeando desesperadamente por aire, y Tsumugi, que seguía en su estado de sueño profundo e inquebrantable. Tsubasa, por su parte, observaba la escena con curiosidad clínica. Tsubasa. En un murmullo para sí mismo, ¿se está muriendo o qué? Pero al observar con más detenimiento, notó que Naruto no solo jadeaba, sino que intentaba desesperadamente escupir algo. Un trozo de pan, quizás, que se le había atorado en la garganta durante su carrera. Justo cuando Iruka abría la boca para pronunciar el primer equipo, por segunda vez, la puerta se abrió. Cric. Una voz serena pero cargada de autoridad llenó el salón. Masashi Nara. ¡Qué aburrido! Llegamos a tiempo para los equipos. Todos los alumnos, excepto los tres distraídos, giraron sus cabezas para ver al quinto Hokage, Masashi Nara, de pie en la entrada junto al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. La gota de sudor colectiva en la clase se multiplicó por 10. Mientras la autoridad irrumpía en el salón, la comedia continuaba en el rincón. Naruto seguía luchando por su vida, Tsubasa se acercó y empezó a darle palmadas en la espalda con una calma desconcertante, y Tsumugi, imperturbable, dormía como si nada de esto fuera con ella. El nuevo comienzo de Naruto y su futuro equipo prometía ser todo, menos aburrido. Iruka, con la paciencia al límite, respiró profundamente. Iruka. Ahora sí, diré los equipos. La emoción y el misterio regresaron al salón al instante. Todos los alumnos clavaron su mirada en Iruka, ansiosos por escuchar su destino.
Incluso el quinto Hokage, Masashi Nara, observaba con una curiosidad inusual, una leve y rara sonrisa en sus labios. Hiruzen, a su lado, no pudo evitar notarlo. Una gota de sudor simbólica resbaló por su sien. Hiruzen, en sus adentros. ¿Por qué Masashi está tan emocionado? Si él mismo ya sabe cuáles son los equipos, justo cuando Iruka abría la boca para anunciar el primer equipo, un sonido inesperado cortó el silencio. Motezoo. Era un ronquido suave, pero lo suficientemente claro como para interrumpir el momento. Todas las cejas en el salón se alzaron al unísono. El sonido provenía de Tsumugi, quien, con la cabeza aún apoyada en el brazo, se frotaba los ojos soñolienta. Tsumugi. Con voz adormilada, ¿qué pasa? ¿De qué me perdí? Quedó claro para todos. No estaba fingiendo. Realmente se había quedado dormida. Airi. Susurrando a Shikamaru, al final sí se durmió, no estaba fingiendo. Una nueva gota de sudor colectiva apareció en la frente de todos los presentes. Incluso Masashi, con su habitual flema, arqueó una ceja ligeramente, mientras Hiruzen no pudo evitar una sonrisa resignada. El caos, al parecer, ya era un miembro oficial del equipo 7, incluso antes de que este fuera anunciado. La emoción en el salón se había esfumado por completo. Los estudiantes ya no sentían esa ilusión ni ese misterio por saber sus equipos. Ahora solo sentían miedo. Miedo de que Iruka volviera a abrir la boca para decir voy a decir los equipos y otra persona o algo interrumpiera de nuevo. La ley de Murphy parecía haberse instalado en el aula. Ya no tenía caso emocionarse. Mientras tanto, en su propio mundo de caos, Naruto y Tsubasa seguían en lo suyo. Naruto, ahora de un tono morado preocupante, seguía ahogándose junto a la ventana, agitando los brazos de forma dramática. Tsubasa, con su sonrisa serena intacta, lo observaba con curiosidad académica, dando palmadas totalmente inefectivas en su espalda. Tsubasa. En voz baja, para sí mismo vaya, en realidad no sé cómo ayudar en estos casos. La lógica sugiere golpear la espalda, pero, no parece estar funcionando. ¿Qué situación más interesante? La escena era surrealista. El futuro de decenas de jóvenes shinobi pendía de un hilo, un Hokage observaba con extraña diversión, otro anciano Hokage recordaba los viejos tiempos con nostalgia, una alumna despertaba de una siña profunda, y un Jinchuriki se ahogaba con un pedazo de pan robado mientras su futuro compañero lo ayudaba sin convicción. Todo era un caos absoluto. Iruka, con el rostro enterrado en sus manos, respiró hondo una última vez. Con una voz que era un suspiro de derrota, finalmente logró articular. Iruka. Equipo 7, Naruto Uzumaki, Tsumugi, y Tsubasa. El anuncio quedó flotando en el aire, mezclándose con los sonidos de ahogamiento de Naruto. El destino, al parecer, tenía un peculiar sentido del humor. Uno por uno, los estudiantes fueron saliendo del salón con sus nuevos equipos asignados, cada uno con una gota de sudor simbólica en la frente. El ambiente general era de un agotamiento mental profundo. Kiba, con Akamaru en brazos, se pasó una mano por el cabello exageradamente. Kiba. Uf. Este día será recordado como el día que casi me da un infarto. Airi, caminando junto a Shikamaru y Choji, miró al cielo con esperanza. Airi. Qué bueno que será la última vez, ¿verdad, chicos? Un coro de voces cansadas le respondió al unísono. Varios estudiantes. Sí, mientras el salón se vaciaba, Iruka, Masashi y Hiruzen se quedaron observando desde la puerta. El objeto de su atención. El equipo 7, que parecía vivir en una dimensión paralela donde el caos era la ley natural. En el centro del salón, Tsumugi se rascaba la cabeza, totalmente perdida. Sus grandes ojos parpadearon varias veces, sin comprender. Tsumugi. ¿Quién es el equipo 7? Se preguntó en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Unos metros más allá, Naruto jadeó profundamente, con lágrimas en los ojos, tras finalmente lograr escupir el pedazo de pan que tenía atorado. Cayó de rodillas, victorioso. Naruto. Al fin. Creí que moriría. Tsubasa, quien lo observaba, sonrió con genuina satisfacción y aplaudió suavemente. Tsubasa. ¿Sí? Lo lograste.
dijo, como si hubieran completado exitosamente un experimento científico. Masashi Nara, el quinto Hokage, cruzó los brazos. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, casi imperceptible, asomó en sus labios. Masashi, en sus adentros. Esto, definitivamente no será aburrido. El nuevo comienzo del equipo 7, marcado por el caos, la confusión y un pedazo de pan, finalmente había comenzado. Fin del capítulo 1, Naruto. First Steps capítulo 2. Un sensei de desastre. Continuación, por los pasillos de la academia, alguien se acercaba con una lentitud exasperante. Sus pasos eran tan pausados que el sonido de las voces alteradas dentro del salón parecía no importarle en lo más mínimo. Kazuhiko. Desde el pasillo, con un bostezo que fastidio, mientras tanto, dentro del salón, la tensión entre Naruto y Tsumugi había escalado al punto del conflicto físico. Tsumugi. Mono de mierda. Rugió, lanzando un puñetazo directo al rostro de Naruto. Naruto. Tabla mal hecha. Respondió él, haciendo lo propio. Sus puños volaban con fuerza cerrada, destinados a impactar, justo en el momento en que la puerta del salón se abrió de par en par. ¡Clac! El sonido seco de dos nudillos encontrando dos rostros resonó en el aula. Naruto y Tsumugi se habían dado el puñetazo en la cara mutuamente, cayendo al suelo al mismo tiempo con un gemido de dolor. En el marco de la puerta, con su postura desgarbada y una expresión de aburrimiento cósmico, estaba Kazuhiko. Sus gafas de sol descansaban sobre su cabeza y llevaba su habitual atuendo informal. Observó la escena. A sus dos nuevos alumnos retorciéndose en el suelo, y al tercero, Tsubasa, leyendo tranquilamente Icha Icha estricto sin inmutarse. Kazuhiko. Con una sonrisa ladeada, vaya, empezaron la fiesta sin mí. Me gusta. Los cuatro estaban sentados en una mesa del Ichiraku Ramen. El contraste no podía ser mayor. El lugar acogedor y lleno del aroma a caldo, y el equipo más disfuncional de Konoha. Kazuhiko, con un gesto de profundo fastidio, se recostó en su silla. Kazuhiko. Ok, mocosos. Yo no soy fan de estas cosas toca para conocerse, pero supongo que hay que hacer el intento. Entonces, va tú, niña de las dos coletas. Tsumugi, que ya tenía la boca llena de fideos, tragó con dificultad y frunció el ceño. Tsumugi. Oye. Mi nombre es Tsumugi, dijo, visiblemente molesta, antes de clavar los palillos en otro pedazo de cerdo, y no me interrumpas cuando como. Tomó un sorbo enorme del tazón, dejándolo casi vacío de un solo golpe, y luego lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. Tsumugi. Mi nombre es Tsumugi. Listo. Acto seguido, se dedicó a devorar lo que quedaba en su plato con una concentración feroz, ignorando por completo a los demás. Kazuhiko arqueó una ceja, una sonrisa casi imperceptible asomando en sus labios. Este equipo, sin duda, no sería aburrido. Kazuhiko, sin inmutarse por la actitud de Tsumugi, giró lentamente la cabeza hacia el otro lado de la mesa. Kazuhiko. Vas tú, pervertido. Pero Tsubasa no le prestó la más mínima atención. Estaba completamente inmerso en su propio mundo, perdido entre las páginas de Icha Icha estricto, con una sonrisa serena y un interés académico que parecía analizar cada metáfora dudosa de Jiraiya. Kazuhiko no insistió. Su mirada, finalmente, se posó en el último integrante. Naruto. Y una cosa era cierta. Kazuhiko ya lo conocía. O, al menos, había oído hablar de él. Los rumores en Konoha, aunque silenciados por Masashi, llegaban a oídos de quien debía escucharlos. Y Kazuhiko siempre escuchaba. Había escuchado sobre el niño problemático y su increíble hazaña. Robar el pergamino de sellos prohibidos, esquivar a todos los Zanbu como si fueran principiantes, aprender el jutsu de clones de sombra en una sola noche y, como si fuera poco, vencer a un Jounin en un enfrentamiento directo. Y todo eso, en menos de una noche. Kazuhiko observó a Naruto, quien en ese momento intentaba robar un pedazo de cerdo del tazón de Tsumugi, provocando otro gruñido de la arquera. No veía a un héroe ni a un monstruo. Veía, potencial. Kazuhiko, en sus adentros. Así que eres el famoso desastre andante.
Robar, aprender y vencer a un Jounin en una noche, quizás este trabajo no sea tan aburrido después de todo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, una chispa de interés genuino brilló en los ojos de Kazuhiko. El hombre más fuerte de Konoha había encontrado, por fin, un proyecto que podría valer su tiempo. Mientras el caos se instalaba en el Ichiraku, en la torre del Hokage la atmósfera era de formalidad y orden, o al menos, eso se suponía. Los shinobis más importantes de la aldea estaban reunidos en la sala de conferencias, junto a los futuros sensei de los nuevos equipos de Genin. Entre ellos destacaban Kurena Ii, futura sensei del equipo 8. Hinata Iga, Kiba Inuzuka y Shino Aburame. Asuma Sarutobi, futuro sensei del equipo 10. Shikamaru Nara, Choji Kimichi y Airi Yamanaka. Y, en teoría, Kazuhiko, futuro sensei del equipo 7. Tsumugi, Tsubasa y Naruto Uzumaki. Sin embargo, por una extraña razón que para nadie era extraña, el lugar de Kazuhiko en la mesa de reuniones estaba vacío. Masashi Nara, desde su asiento como Hokage, solo suspiró profundamente, con una expresión que decía esto ya es normal. Masashi, en sus adentros. Era de esperarse. Kazuhiko nunca aparece cuando tiene obligaciones. Fue Asuma, mientras firmaba un documento de asignación, quien rompió el silencio protocolario. Se giró hacia Anko Mitarashi, quien estaba comiendo un dango con despreocupación. Asuma. Oye, Anko. ¿Dónde está tu novio? Anko, con la boca llena, primero asintió con la cabeza. Ajá. Pero luego, su expresión se nubló por un segundo. Dejó el dango a un lado y se rascó la cabeza con genuina confusión. Anko. No sé. Una gota de sudor colectiva apareció en la sien de todos los presentes. La respuesta más honesta y a la vez más preocupante sobre el paradero del shinobi más poderoso de Konoha había sido un simple y despreocupado no sé. Mientras tanto, el susodicho novio perdido estaba en un puesto de ramen, observando con divertido interés cómo sus nuevos alumnos se comportaban como un desastre controlado, completamente ajeno o deliberadamente ignorando la reunión de alta importancia que estaba ocurriendo en la torre. Tsumugi, después de robarle un buen pedazo de cerdo a Naruto con sus palillos, se lamió los labios y miró a su sensei con una ceja levantada. Tsumugi. Y, sensei, es su turno de presentarse también, ¿no cree? La pregunta flotó en el aire entre el sonido de los fideos siendo sorbidos. Naruto, aunque enfadado por el robo de su comida, asintió con la cabeza enérgicamente. Hasta Tsubasa bajó su libro 1 centímetro, mostrando un leve interés por encima del lomo. Kazuhiko los miró por un momento, con la misma expresión de quien observa una hilera de hormigas. Luego, giró su tazón de ramen como si estuviera examinando su contenido. Kazuhiko. ¿Eh? ¿Mi turno? Déjeme pensar, hizo una pausa dramática, tomó un sorbo lento de su caldo y finalmente soltó, con un tono de aburrimiento supremo. Ah, sí. No me interesa. Volvió a su ramen como si hubiera dado la explicación más completa y lógica del mundo. Para él, su nombre y su título eran tan irrelevantes como el clima para un pez. Su presencia y su poder hablaban por sí solos, y si estos mocosos no podían verlo, ese era su problema, no el suyo. La presentación del sensei más poderoso de Konoha había concluido. La respuesta de Kazuhiko fue tan absurda que a Naruto le resultó graciosísima. Una sonrisa de oreja a oreja se dibujó en su rostro. Naruto. Vaya presentación, sensei. 10 de 10. Dijo entre risas, admirando la falta total de esfuerzo de su nuevo maestro. Pero su celebración fue cortada de tajo. Paz. Un puñetazo rápido y preciso de Tsumugi lo cayó en seco. Tsumugi. Te gané otra vez, cara de mono. Declaró, riendo con superioridad mientras Naruto se sujetaba la mejilla, dolorido. La furia regresó a Naruto al instante, olvidando por completo el momento con su sensei. Naruto. Maldita tabla de mierda. El caos había regresado, y Kazuhiko, lejos de intervenir, observaba el intercambio con una ceja ligeramente arqueada, como si estudiara el comportamiento de dos especies particularmente ruidosas de insectos. Este, definitivamente, era su nuevo entretenimiento.
Mientras Naruto y Tsumugi seguían enfrascados en su guerra particular, Ayame se acercó a la mesa canturreando, con la cuenta en la mano. Con una sonrisa amable, extendió el papelito hacia Kazuhiko. Él lo tomó con desgana, pero al leer la cifra, sus ojos se abrieron de par en par por primera vez en años. Kazuhiko. 1000 ri. ¿En qué gastamos tanto? Alzó la vista y vio la escena dantesca. La mesa estaba colmada de tazones de ramen apilados uno sobre otro como una torre inestable. Claramente, sus alumnos habían aprovechado la situación para pedir más y más platos mientras él no prestaba atención. Una risa seca y resignada escapó de sus labios. Kazuhiko. Con razón. Obra maestra de los mocosos. Ayame, manteniendo su sonrisa calmada pero con un brillo peligroso en los ojos, preguntó. Ayame. ¿Van a pagar, entonces? Kazuhiko. Sí, claro, comenzó a revisar sus bolsillos y la ropa, pero entre más buscaba, más evidente era. No traía su billetera. Un sudor frío recorrió su espalda. Kazuhiko. Ayame-chan, ¿me creerías si te digo que me olvidé la billetera? La sonrisa de Ayame se congeló. Su rostro pasó de la calma a un demonio a punto de estallar en cuestión de segundos. Ayame. Maldito seas, Kazuhiko. Cada vez que vienes a comer ramen me decís lo mismo. Kazuhiko alzó las manos en un gesto de paz, sudando más aún. Kazuhiko. Cálmate, Ayame, podemos negociar, pero era demasiado tarde. Ayame ya tenía la escoba en las manos, blandiéndola como una lanza. Ayame. No tenemos nada que negociar, maldito bastardo. Paga la cuenta, o prepárate para correr. El sensei más fuerte de Konoha estaba a punto de ser cazado por la dueña del Ichiraku, y sus 3 nuevos alumnos lo observaban, cada uno con una expresión diferente. Naruto con incredulidad, Tsumugi con diversión y Tsubasa seguía leyendo. Mientras el caos reinaba en el Ichiraku, en la torre del Hokage la escena era igualmente surrealista, pero por razones completamente opuestas. El aburrimiento se había instalado como una espesa niebla en la sala de reuniones. La ausencia de Kazuhiko había alargado la espera hasta un punto crítico. Masashi Nara, el quinto Hokage, y su padre, Shikaku Nara, sentados uno frente al otro en la gran mesa, habían iniciado silenciosamente un intenso duelo de Masashi y Shikaku, al unísono, en voz baja. ¿Piedra, papel, o tijera? Ya. Masashi mostró tijeras. Shikaku, piedra. Shikaku. Suspiro profundo, qué fastidio, perdí. Alrededor, varios Jonin y consejeros observaban el duelo, haciendo pequeñas apuestas entre susurros. Incluso Hiruzen, en su silla, luchaba por mantenerse despierto, mientras otros ancianos del consejo ya cabeceaban abiertamente. Fue entonces cuando Asuma, buscando romper la monotonía de alguna manera, propuso una solución desesperada. Asuma. ¿Y qué les parece si, mientras llega, voy a buscar a Gai para que entretenga la reunión? La reacción fue instantánea y unánime. Casi todos los presentes, incluidos los ancianos a medio dormir, gritaron al unísono. Todos. No. La imagen del eternamente enérgico Migai dando un discurso sobre la primavera de la juventud en medio de aquella reunión formal era una pesadilla de la que nadie quería ser parte. La espera por Kazuhiko, al parecer, era un mal menor mucho más tolerable. Mientras el caos reinaba en el Ichiraku, en la torre del Hokage la escena era igualmente surrealista, pero por razones completamente opuestas. El aburrimiento se había instalado como una espesa niebla en la sala de reuniones. La ausencia de Kazuhiko había alargado la espera hasta un punto crítico. Masashi Nara, el quinto Hokage, y su padre, Shikaku Nara, sentados uno frente al otro en la gran mesa, habían iniciado silenciosamente un intenso duelo de Masashi y Shikaku, al unísono, en voz baja. ¿Piedra, papel, o tijera? Ya. Masashi mostró tijeras. Shikaku, piedra. Shikaku. Suspiro profundo, qué fastidio, perdí. Alrededor, varios Jonin y consejeros observaban el duelo, haciendo pequeñas apuestas entre susurros. Incluso Hiruzen, en su silla, luchaba por mantenerse despierto, mientras otros ancianos del consejo ya cabeceaban abiertamente.
Fue entonces cuando Asuma, buscando romper la monotonía de alguna manera, propuso una solución desesperada. Asuma. ¿Y qué les parece si, mientras llega, voy a buscar a Gai para que entretenga la reunión? La reacción fue instantánea y unánime. Casi todos los presentes, incluidos los ancianos a medio dormir, gritaron al unísono. Todos. No. La imagen del eternamente enérgico Migai dando un discurso sobre la primavera de la juventud en medio de aquella reunión formal era una pesadilla de la que nadie quería ser parte. La espera por Kazuhiko, al parecer, era un mal menor mucho más tolerable. Pero entonces, las grandes puertas de la sala de reuniones fueron abiertas de una patada tan violenta que estuvieron a punto de salir de sus goznes. Kazuhiko irrumpió en la sala como un huracán, con una expresión de genuino pánico que nadie creía posible ver en el hombre más fuerte de Konoha. Sin aliento, sin saludar, se movió más rápido de lo que el cuarto Hokage en su mejor día, y de un solo golpe cerró todas las cerraduras detrás de él. Acto seguido, se apoyó contra la madera, jadeando. Kazuhiko. Por los clavos de Ashirama. Detrás de la puerta, los gritos de una mujer furiosa retumbaban, acompañados por el sonido de una escoba golpeando la madera con fuerza. Ayame, desde afuera. Maldito bastardo. Paga la cuenta. Te voy a matar. Dentro de la sala, el silencio era absoluto. Todos, Masashi, Shikaku, Hiruzen, los ancianos, los sensei, observaban la escena con las mandíbulas literalmente colgando. Sus cerebros, colectivamente, se negaban a procesar lo que estaban presenciando. El hombre que podía alterar la inercia de la realidad, el shinobi más poderoso de la aldea, estaba siendo acosado y puesto en fuga, por la hija del dueño del puesto de ramen, armada con una escoba. Nadie entendía un solo carajo de lo que estaba pasando. Kazuhiko, recuperando un ápice de su compostura, se arregló la camiseta y miró a la audiencia paralizada. Kazuhiko. Con total naturalidad, ¿qué? ¿Nunca han visto a un hombre esquivar sus responsabilidades financieras con estilo? El capítulo 2 cerraba con la imagen más surrealista que la torre del Hokage hubiera presenciado en décadas, y la certeza de que el sensei del equipo 7 era, sin lugar a dudas, el desastre más grande de todos. Naruto. First Steps.